Imagínate que eres un chico de universidad, con una vida normal sin mucho que destacar, al cual le gustan las chicas, o sea que es hetero. Y lo recalco porque será el tema de esta historia, ya que sí, en un día común y corriente, nuestro prota se percata de algo mientras está en clases, y es que de alguna manera fue transportado o enviado a la historia de un manga como uno de los personajes de fondo, pero no de cualquier manga, sino de un manga BL, o Boys Love, en donde todos los hombres de este mundo le quieren dar ¡por el orto! Pero antes de entender cómo entró esta pesadilla, demos contexto. Empezando por nuestro prota Mogi, quien, como ya dije, su mundo cambió de un momento a otro cuando su realidad se volvió una historia BL para chicas adolescentes que solo quieren ver taladrazos. Cosas de las que se dio cuenta por muchas razones, como que un chico opuesto se llevara a su amigo a la fuerza para que luego escuchara jadeos en la enfermería, o que ahora las caras de las chicas se hayan vuelto un tanto borrosas. Sin embargo, aunque pareciera que estuviera en una muy mala situación, y lo está, la verdad es que no tiene que preocuparse que le roben su castidad, a no ser que sea una mujer, claro, ya que para su desgracia, o en este caso fortuna, no es apuesto, es más alguien ordinario sin mucho que destacar, como ya mencioné. Además, le encantan las viejas, sobre todo las chichonas, porque como dice Marin, es excelente para la salud. No obstante, aunque sabe que este es un punto a su favor, tampoco tiene que descuidarse, si no le harán lo mismo que a su hermano, ya saben, y por eso decidió leer muchos libros BL, ya que para derrotar al enemigo, los gays, tiene que conocerlos a fondo, aunque eso le haga cuestionar su sexualidad. Me lo comentó un amigo. Claro. Y lo peor es que no solo tiene que cuidar su castidad, sino también su vida, porque luego de una larga y cancerígena investigación también descubrió que Yandere es capaz de morir por amor, o sea, como en School Days, pero con machos. Y bueno, volviendo a la realidad, luego de un mes vio que los cambios no se restringían solo a su ciudad o país, sino a todo el mundo. Los coqueteos, o como la gente le dice, echar en los perros, ya no iban dirigidos a las mujeres, sino a otros hombres. Y aunque es cierto que quedaban parejas heterosexuales, como sus padres eran muy escasos, lo que también hizo que la natalidad bajara más por obvias y dolorosas razones que no quiero recordar. Otra cosa a destacar son los delincuentes, quienes también prefieren a los hombres, pero como siguen siendo delincuentes es mejor evitarlos, ya que si con uno normal tiene dificultades, un delincuente lo va a desgarrar. Y así con mucho, ya que no es solo de tener cuidado con ellos, sino con todos los que parezcan un personaje principal, llámese el solitario, guapo o el sociable. Después de todo, es un personaje relleno y así quiere quedarse, al menos hasta que consiga una pareja. Algo difícil, porque aunque le gustan las mujeres, no ha encontrado una chica que le guste. Sin embargo, como de momento no quiere levantar sospechas, va a una que otra fiesta que organizan los chicos de su clase. Pero ese no es el problema, ya que sabe cómo lidiar con ellos. El problema comienza cuando regresan a casa todos borrachos, pero tranquilos, porque está dispuesto a sacrificar a cualquiera de sus compañeros para proteger su hoyo de cualquier calamidad inesperada que se pueda presentar. Y en efecto, ya que al día siguiente uno de sus compañeros, Akita, a quien le propuso que llevara al solitario luego de que este quedara borracho, ahora anda muy acaramelado con él, porque al parecer terminaron pasando la noche en un motel. Y ahora resulta y acontece que en realidad era alguien dominante, además de muy degenerado. En resumen, Ya no quiero seguir leyendo esto, siento que voy a perder algo. pero bueno, como mucha gente votó por él, sigamos con esta historia. ¡Mua! En otro momento, mientras están almorzando, Mogi nos comenta más cosas de este interesante mundo. Primero, que cuando te enamoras de alguien, por alguna razón te rodea una magia extraña que solo hace que te fijes en él y nada más que él, como si se te estuviera forzando a hacer el acto. También que han surgido muchos problemas en este mundo, como el incremento de nuevas enfermedades, la soledad, el desinterés por los no guapos, además de, como ya dije, la baja natalidad que se ha tenido en estos últimos años. Pero aún así, la sociedad se siente libre, porque ahora pueden demostrar lo que sienten y lo que siempre han sido, sin miedo a la discriminación. ¿A quién engaño? Hablemos del problema principal, los gays. Y es que desde que su mundo cambió, todo ha ido de mal en peor, ya que no fue transportado a otro lado, sino que su mundo cambió de un momento a otro a lo que sería un manga BL, razón por la cual aún conserva a sus viejos amigos, además de a su familia, pero como no tiene una pista ni un indicio de cómo pasó esto, no le queda más remedio que seguir para adelante, porque para atrás espantan y con una bien larga.
algo que también ha hecho que sea más precavido con quien se relaciona. No vaya a ser que luego le empiece a gustar a su hermano. Luego, cuando llega el invierno, Mogi nos comenta otra cosa sobre este peculiar mundo. Y es que, por alguna razón, cuando llega el cambio de estación, algunos chicos tienen la asombrosa habilidad de detectar si alguien se resfría, sin parecer que estuviera resfriado, como uno de sus compañeros, Takimoto, que, con apenas saludar a su amigo Aki, ya sabe que está resfriado y que tiene uno de estos metido en el Q. Así que lo lleva a la enfermería para que lo atienda el doctor salvaje. Lo único bueno de esto es que tuvo que aprender a cuidarse por su cuenta para que ninguno de sus compañeros le haga la misma táctica. Luego, en otro día, el prota nos comenta que cuando estaba en la preparatoria escuchó una vez a las chicas de su clase decir que casi siempre los personajes de un BL soltaban ruidos raros y a veces hasta muy agudos. Algo que no le tomó importancia, ya que como hombre hetero nunca he hecho eso, pero últimamente se ha dado cuenta de a qué se referían, preguntándose a nuestro prota si a él también le saldrá esa clase de ruidos. Esperemos que no. Pero bueno, ahora que mencionó a sus viejas amigas, también nos comenta que lo de la cara borrosa no le pasa a todas. Por ejemplo, las chicas que sirven de puente a dos hombres que están a punto de desarrollar una relación. Sin embargo, ni ellas ni las demás son la esperanza de este mundo, al menos no de momento, ya que o los dos hombres forman una relación o la chica se arma unos buenos tijerazos con su amiga. Y lo peor es que las pocas chicas heteros son reprimidas, como las hermanas mayores, quienes son la voz de la razón. Incluso uno le presentan varias amigas, pero claro, a él solo le gusta la ver. Y también hay cosas en este mundo que no cuadran, como por ejemplo que dos universitarios que tienen una relación estén cuidando a una niña de 5 años mientras en su dormitorio se escucha esto. Luego, después de algunas semanas, nuestro prota se encuentra con un hombre muy apuesto desmayado en medio de la acera, al cual planea ignorar, ya que, como sabrán, en este mundo es muy común que un hombre se enamore de otro como si nada por X situación, por ejemplo, esta. No obstante, antes de que se fuera aparece su amigable hermano, quien intenta ayudarlo. Lo bueno es que antes de que lo llevara a su casa y le hiciera la perforación, aparece otro más para ayudarlo. Por otra parte, descubrimos que este mundo no solo se limita a las historias de adolescentes o universitarios, ya que resulta que también hay fantasmas, y uno de ellos sería Kiki, un chico que de un momento a otro se dio cuenta que estaba muerto, pero para su desgracia nadie lo puede ver, excepto Mogi, quien casi descubierto si no fuera porque aparece un gato de repente y voltea para hacer como que no lo vio a él, sino al gato. Y al ver que este mundo no solo se limita a las temáticas básicas de los BL, entrenará y se preparará para más situaciones inesperadas, como echarle sal a casi toda su casa. Y aunque siempre intenta evitar el contacto con otros hombres, hay algo que no puede evitar, y es que su hermano traiga de vez en cuando a uno que otro amigo a la casa. Después de todo, él lo hacía antes cuando estaba en la preparatoria, pero claro, no para hacer un taladro de percusión. Así que siempre debe de estar atento. Lo bueno de todo esto, o malo, es que aprovecha para conocer al novio de su hermano Yato, porque sí, ya tiene novio y todo, y ese es Touhou, un hombre alto, fuerte y guapo, que bueno, ya se imaginarán cómo es, pero en fin. Luego de algunos meses llega el día de San Valentín, y por eso su hermano Yato le pregunta qué sería lo mejor para regalar a algunos, si comprarlos o hacerlos, a lo que Mogi, siendo muy sincero, le dice que lo mejor es que te den a que des tú. Pues sí, la neta. Claro, la cosa es que le den y que no sean hombres. Y una vez llega San Valentín, en un día corriente, llega a la casa uno de los amigos de Ayato, Yanagi, quien es atendido por nuestro prota, viendo que no es una persona distante y mucho menos fea. Al contrario, tiene un buen ojete, entendiendo Mogi que él también se está yendo para el otro lado. Pobre, tan joven ya le suena la reversa. Bueno, es así como termina este divertido manga llamado 絶対 BL になる世界 vs 絶対 BL になりたくない男. Sé lo que dijo. Y antes de irme les quiero aclarar varias cosillas. La primera, como ya se habrán dado cuenta, este manga lo hizo una... Obvio que no lo hizo una fémina, como muchos mangas en la actualidad, como Jujutsu Kaisen, porque sí, llegué mujer y nadie me baja de este barco. 2. Este manga lo narré a mi estilo, para que fuera más divertido para el espectador. Por ejemplo, Mogi hasta ahora no ha conseguido novia y lo más probable es que en el futuro también le
Truene la reversa. 3. Los capítulos de este manga son autoconclusivos y por eso me salté uno que otro capítulo para dejar las partes más divertidas. Pero si quieren que traiga su versión completa o seguir con esta divertida historia, no olviden suscribirse para seguir luchando contra el malvado algoritmo de YouTube. Y sin más, nos vemos. Chao, chao.